Hermano, hermana, quiero que imagines esto por un momento. Todo está en silencio, la casa está oscura, no hay ruido, no hay llamadas, no hay distracciones. Y de repente tus ojos se abren exactamente a la misma hora otra vez. Miras el reloj y son las 3:17 de la madrugada. Tu corazón late rápido, sientes una presión extraña en el pecho. Intentas volver a dormir, pero algo dentro de ti no te deja descansar. Entonces te das la vuelta en la cama, tomas el teléfono, revisas mensajes, ves videos, intentas distraerte pero la inquietud sigue ahí. Y lo más inquietante de todo no es el cansancio, es la sensación de que algo te está llamando, algo invisible, algo que no logras entender. Ahora escucha esto con toda atención, porque lo que voy a decirte puede cambiar completamente la manera en que ves esas noches. Tal vez no estás despertando por casualidad, tal vez no es solo ansiedad, tal vez Dios lleva meses tratando de hablarte. Y solo puede hacerlo cuando el mundo finalmente se calla, porque durante el día estás ocupado, corres de un lado a otro, tu mente nunca descansa, siempre hay ruido, preocupaciones, pantallas, conversaciones, responsabilidades. Pero en la madrugada, cuando todo se apaga, el alma queda desnuda delante de Dios. Y ahí es donde comienzan las preguntas que llevas años evitando. Ahí aparece el dolor que escondiste, ahí vuelve el pecado que no has confesado, ahí regresa la herida que fingiste superar. Y por eso mucha gente tiene miedo de la noche, aunque no lo admita, porque la oscuridad no solo apaga las luces de la casa, también apaga las distracciones que te impedían escuchar tu conciencia. He visto esto demasiadas veces para ignorarlo, personas que llegan destrozadas, agotadas, confundidas, diciendo exactamente lo mismo. Padre, despierto todas las noches entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y cuando comienzo a profundizar en sus vidas, aparece el verdadero problema. Un matrimonio roto, una doble vida, un resentimiento escondido, un pecado repetido durante años, una adicción secreta, una tristeza que nunca enfrentaron. Y entonces entienden algo estremecedor. El problema no era el sueño, el problema era el alma, porque Dios ama demasiado a sus hijos como para dejarlos dormidos espiritualmente. Y a veces, cuando no escuchamos durante el día, Él nos despierta durante la noche. No para destruirnos, no para castigarnos, sino porque quiere salvarnos antes de que sea demasiado tarde. Y esto es lo que mucha gente no comprende. Hay momentos donde la misericordia de Dios se siente incómoda, porque la misericordia no siempre acaricia, a veces sacude, a veces rompe la falsa paz en la que estabas viviendo, a veces te quita el sueño para devolverte el alma. Ahora bien, quiero que entiendas algo todavía más profundo. Las horas entre las 3 y las 4 de la madrugada han sido consideradas durante siglos como horas espiritualmente intensas. Los santos hablaban de ellas, los monjes las conocían, los grandes místicos las experimentaban, y no porque exista magia en el reloj, sino porque en ese momento el ser humano está especialmente vulnerable, tu cuerpo está débil, tu mente está abierta, tus defensas emocionales bajan, y justamente ahí, en esa fragilidad, muchas veces Dios entra con más fuerza. Pero también las tinieblas intentan atacar. Por eso algunas personas sienten miedo irracional, angustia, pensamientos oscuros o una tristeza inexplicable en esas horas. Es una batalla silenciosa, una batalla que no ves con los ojos físicos, pero que se siente real dentro del corazón. Y aquí está el gran problema. La mayoría responde mal a ese llamado, se distraen, huyen, se anestesian con el teléfono, con redes sociales, con ruido, con entretenimiento vacío. En lugar de preguntarse ¿qué quiere decirme Dios?, intentan volver a dormir lo más rápido posible, y así pierden una oportunidad espiritual gigantesca, porque quizá esa madrugada era el momento exacto donde Dios iba a tocar tu vida de una manera
definitiva. Quizá era la noche donde ibas a romper una cadena que llevas cargando hace años. Quizá era la madrugada donde ibas a llorar por primera vez delante de Dios y encontrar la paz que has buscado en todas partes, menos en Él. Pero el enemigo sabe eso y por eso hará todo lo posible para distraerte, agotarte y convencerte de que no pasa nada. Solo es estrés, solo es insomnio, no exageres. Y sí, claro que pueden existir causas físicas, claro que hay ansiedad, cansancio, preocupaciones, pero escucha esto cuidadosamente. Muchas veces detrás del agotamiento físico hay una batalla espiritual mucho más profunda. Y cuando ignoras esa dimensión espiritual, terminas tratando síntomas mientras el alma sigue sangrando por dentro. Por eso hoy voy a compartir contigo 3 cosas que debes hacer inmediatamente si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. 3 acciones que pueden cambiar no solo tus noches, sino tu vida entera. Pero antes necesito que hagas algo muy importante. Necesito que te abras completamente a lo que Dios quiere mostrarte. Porque si escuchas este mensaje solo con curiosidad, no servirá de nada. Tienes que escucharlo como alguien que está desesperado por encontrar luz en medio de la oscuridad. Como alguien que finalmente está listo para dejar de correr y comenzar a enfrentar la verdad. Y aquí viene la primera cosa que debes hacer apenas abras los ojos en medio de la noche. No tomes el teléfono, no revises mensajes, no abras redes sociales. Lo primero que debes hacer es reconocer inmediatamente la presencia de Dios. Aunque no sientas nada, aunque estés confundido, aunque tengas miedo, siéntate en tu cama y haz lentamente la señal de la cruz. Pero no como un gesto automático. Hazla consciente, sintiendo cada palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en ese momento estás recordándole a tu alma quién eres realmente. No eres esclavo del miedo, no eres hijo de la ansiedad, no eres propiedad de las tinieblas, eres hijo de Dios y no tienes idea del poder que tiene ese simple acto hecho con fe verdadera. Porque el enemigo odia todo lo que te recuerde tu identidad espiritual. Quiere que te sientas solo, quiere que te sientas indefenso, quiere que pienses que estás abandonado. Pero la señal de la cruz destruye esa mentira. Le recuerda a tu alma que Cristo ya venció, que la cruz no fue una derrota, fue una victoria eterna sobre el pecado, sobre el miedo y sobre la muerte misma. Después de hacer la señal de la cruz, quiero que digas algo en voz alta, no solo pensarlo, decirlo. Señor, si me has despertado, aquí estoy. Habla, porque tu Hijo escucha. Y tal vez en ese instante no escuches nada. Tal vez no sientas una emoción poderosa. Tal vez solo haya silencio. Pero precisamente ahí comienza la verdadera fe. Porque la fe no consiste en sentir constantemente, consiste en permanecer, en quedarse delante de Dios incluso cuando todo parece oscuro. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque quieren respuestas instantáneas, quieren alivio inmediato, quieren sentir paz automáticamente. Pero Dios muchas veces trabaja diferente. Primero te vacía, primero rompe tus falsas seguridades. Primero te deja solo contigo mismo, porque hasta que no enfrentas el caos dentro de tu corazón, nunca buscarás realmente a Dios con sinceridad. Déjame decirte algo fuerte pero necesario. Hay personas que llevan años diciendo que aman a Dios, pero nunca pasan ni 10 minutos en silencio con Él. Nunca oran de verdad, nunca examinan su conciencia, nunca enfrentan sus pecados y luego se preguntan por qué viven vacíos, ansiosos y cansados todo el tiempo. Pero el alma no puede sobrevivir desconectada de su Creador, así como el cuerpo necesita agua, el espíritu necesita oración. Y cuando llevas demasiado tiempo lejos de Dios, tu interior comienza a secarse lentamente, aunque por fuera sonrías y aparentes estar bien.
Por eso esas madrugadas pueden convertirse en un regalo disfrazado, porque son momentos donde finalmente las máscaras se caen, ya no puedes distraerte, ya no puedes esconderte detrás del trabajo, de las redes sociales o de las conversaciones superficiales. Solo estás tú y Dios. Y aquí viene algo todavía más importante. Cuando despiertes en esas horas debes hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Hay algo en mi vida que necesito arreglar con Dios? No respondas rápido, piensa. Porque muchas veces la raíz de tu inquietud nocturna está ahí, en ese pecado que llevas justificando durante años, en esa relación que sabes que te destruye, en ese resentimiento que no has querido soltar, en esa vida doble que nadie conoce, en esa herida que nunca entregaste a Dios. Y sí, hermano, hermana, Dios puede usar el insomnio para despertarte espiritualmente, porque el pecado jamás trae verdadera paz. Puede traer placer momentáneo, puede traer distracción temporal, pero tarde o temprano termina robándote la paz interior. Por eso hay personas que tienen dinero, éxito, relaciones, entretenimiento, viajes, y aún así no pueden dormir tranquilas, porque el alma sabe cuando está lejos de Dios, aunque la mente intente ignorarlo. Recuerdo un hombre que vino a hablar conmigo completamente destruido. Tenía éxito profesional, una familia aparentemente perfecta, dinero, prestigio, pero llevaba casi un año despertando exactamente a las 3:20 de la madrugada, todas las noches, siempre a la misma hora. Y cada vez sentía más angustia. Había probado medicamentos, terapia, música relajante, ejercicios de respiración, nada funcionaba. Finalmente me confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Llevaba años siendo infiel a su esposa, años viviendo una doble vida, años fingiendo santidad los domingos mientras su alma se desmoronaba en secreto, y cuando finalmente se confesó de verdad, llorando como un niño pequeño delante de Dios, ocurrió algo increíble. Esa misma noche durmió profundamente por primera vez en meses, porque el alma no fue creada para vivir dividida. No fuimos hechos para esconder oscuridad dentro del corazón. Tarde o temprano el pecado comienza a manifestarse, a veces en ansiedad, a veces en miedo, a veces en vacío, y muchas veces en noches interminables donde el cuerpo está cansado, pero el alma sigue gritando. Por eso, lo primero que debes hacer cuando despiertes entre las 3 y las 4 de la madrugada es reconocer que quizá Dios está intentando hablarte. Y una vez que haces eso, viene el segundo paso. Y este paso puede cambiar completamente la atmósfera espiritual de tu vida. Porque lo segundo que debes hacer inmediatamente es comenzar a orar el rosario. Sí, el rosario. Y sé que algunos van a decir, Padre, pero estoy demasiado cansado. Precisamente por eso debes hacerlo, porque el rosario no es simplemente repetir palabras, es entrar en una batalla espiritual acompañado por la Virgen María, es permitir que tu mente deje de alimentar miedo y comience a llenarse de Dios. Porque el problema de muchas personas es que cuando despiertan en la madrugada, dejan que su mente se convierta en una fábrica de pensamientos oscuros. Empiezan a recordar problemas, errores, heridas, deudas, traiciones, enfermedades. Y mientras más piensan, más ansiedad sienten. Pero el rosario rompe ese ciclo, porque cada Ave María actúa como una cuerda que lentamente saca tu mente del caos y la lleva hacia la paz de Cristo. Cada misterio te obliga a levantar la mirada hacia algo más grande que tus preocupaciones. Y mientras el mundo duerme, tú comienzas a entrar en una conversación espiritual profunda con el cielo. Ahora escucha esto cuidadosamente. El enemigo odia el rosario. Lo odia porque el rosario mantiene
tu mente enfocada en Cristo. Lo odia porque la Virgen María aplasta la soberbia demoníaca con su humildad. Lo odia porque un alma que ora el rosario constantemente se vuelve más fuerte, más lúcida y más difícil de destruir espiritualmente. He visto personas completamente atrapadas en ansiedad, encontrar paz real después de comprometerse a rezar el rosario cada madrugada. Personas atormentadas por pensamientos suicidas que comenzaron lentamente a recuperar esperanza. Matrimonios restaurados, adicciones vencidas, familias reconciliadas. Y todo comenzó con algo aparentemente pequeño, un rosario rezado en medio de la oscuridad. Pero aquí viene algo impresionante. Muchas veces el verdadero milagro no ocurre inmediatamente afuera, ocurre primero dentro de ti. Porque mientras oras, algo comienza a romperse lentamente. Tu orgullo empieza a caer. Tu necesidad de control disminuye, tu corazón se ablanda y donde antes había desesperación empieza a aparecer una paz extraña que no tiene explicación humana. San Pío de Pietrelcina decía que el rosario era el arma más poderosa para estos tiempos y no hablaba metafóricamente, él entendía que el ser humano moderno vive bombardeado mentalmente, distracciones constantes, tentaciones constantes, ansiedad constante. Y justamente por eso el rosario se vuelve tan importante, porque obliga a tu alma a desacelerar y volver a mirar a Dios. Ahora bien, mientras rezas el rosario en la madrugada, quiero que hagas algo más. Quiero que empieces a entregarle conscientemente tus cargas a Dios. No ores mecánicamente. Habla con sinceridad. Dile exactamente lo que sientes. Señor, tengo miedo. Señor, estoy cansado. Señor, Señor, no sé qué hacer con mi vida. Señor, ayúdame porque siento que me estoy hundiendo. Porque la oración verdadera no es un discurso perfecto, es un corazón sincero delante de Dios. Y aquí está algo que casi nadie entiende. Dios puede hacer muchísimo más con una oración rota y honesta que con 1000 oraciones vacías, repetidas sin amor. Porque Dios no escucha solamente palabras, escucha corazones. Y tal vez esta noche, mientras el resto del mundo duerme, Dios está esperando precisamente eso de ti, no perfección, no fuerza, no una imagen religiosa impecable, solo honestidad, solo que por fin dejes de fingir que todo está bien y le entregues las ruinas de tu corazón, porque hay personas que llevan años aparentando fortaleza mientras se están desmoronando por dentro. Sonríen delante de todos, pero lloran solos en la madrugada. Parecen exitosos, pero están vacíos. Parecen tranquilos, pero viven aterrados por dentro. Y Dios ve todo eso. Él ve el cansancio que escondes, ve las lágrimas que nadie conoce, ve las heridas que nunca contaste y justamente por eso te está despertando, porque quiere entrar ahí donde nadie más puede entrar. Pero hay algo más que debes entender. El rosario no solo trae paz, también revela cosas, porque cuando empiezas a orar profundamente, Dios comienza a mostrarte áreas de tu vida que necesitan cambiar. Y eso puede ser incómodo, puede doler, puede confrontarte, porque la luz siempre incomoda a la oscuridad. Tal vez mientras oras vas a darte cuenta de que llevas años viviendo lejos de Dios. Tal vez descubrirás que el problema no era la gente que te rodea, sino el resentimiento que tú alimentaste. Tal vez entenderás que no puedes seguir jugando con el pecado esperando tener paz verdadera. Y ahí comienza la verdadera transformación. No cuando cambian tus circunstancias, sino cuando Dios comienza a cambiarte por dentro. Y justamente aquí aparece la tercera cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y esto es algo que muchísimos cristianos han olvidado completamente.
debes hacer guerra espiritual. Porque sí, hermano o hermana, existe una batalla espiritual real. Y aunque el mundo moderno se burle de esto, la Biblia lo enseña claramente. San Pablo dijo que nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Y el gran problema es que muchos creyentes viven completamente dormidos espiritualmente, mientras el enemigo destruye lentamente sus vidas desde adentro. Por eso, tantas personas viven atrapadas en ciclos repetitivos, mismos pecados, mismos miedos, misma angustia, mismas caídas, porque nunca aprendieron a luchar espiritualmente, nunca entendieron la autoridad que Cristo les dio. Pero escucha esto atentamente, no tienes que vivir esclavizado por el miedo, no tienes que vivir dominado por la ansiedad, no tienes que aceptar cada pensamiento oscuro que llega a tu mente como si fuera verdad. En Cristo tienes autoridad espiritual. Y cuando despiertes en esas horas debes ejercerla. Por eso quiero que hagas algo muy concreto. Después de la señal de la cruz y después de comenzar tu oración, declara en voz alta: en el nombre de Jesucristo, rechazo todo espíritu de miedo, angustia y desesperación. Esta casa pertenece a Cristo. Mi mente pertenece a Cristo. Mi vida pertenece a Cristo. Y algunos se van a reír de esto, pero quienes han vivido verdaderas batallas espirituales saben el poder que tiene el nombre de Jesús pronunciado con fe, porque el enemigo trabaja mucho a través de la mentira, susurra pensamientos oscuros, te convence de que no hay salida, de que nunca cambiarás, de que Dios te abandonó, de que eres demasiado pecador para ser amado. Pero todo eso son mentiras, y cuando comienzas a declarar la verdad de Dios sobre tu vida, algo cambia dentro de ti. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen serias, porque muchas veces las personas quieren paz espiritual sin abandonar aquello que destruye su alma. Quieren dormir tranquilas mientras siguen alimentando pecado oculto. Quieren sentirse cerca de Dios mientras viven completamente alejados de sus mandamientos. Y eso no funciona. No puedes llenarte de oscuridad todo el día y esperar paz sobrenatural en la noche. No puedes consumir basura espiritual constantemente y luego preguntarte por qué tu mente está atormentada. Lo que ves, lo que escuchas, lo que alimenta tu corazón, todo eso importa muchísimo más de lo que imaginas. Por eso quiero preguntarte algo incómodo. ¿Qué entra diariamente a tu mente? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué conversaciones alimentas? ¿Qué pecados toleras secretamente? Porque muchas personas están abriendo puertas espirituales sin darse cuenta y luego se sorprenden cuando viven sin paz. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Hay hogares donde nunca se ora, pero sí hay gritos, resentimiento, pornografía, odio, vulgaridad y oscuridad constante. Y luego se preguntan por qué sienten una atmósfera pesada dentro de casa. Hermano, hermana, el ambiente espiritual de tu hogar importa muchísimo. Tu casa debería ser un lugar donde Cristo reine, un lugar donde haya oración, donde haya paz, donde la presencia de Dios pueda sentirse. Pero eso no ocurre automáticamente. Tienes que construirlo conscientemente. Tienes que decidir qué permites entrar y qué no. Por eso, cuando despiertes en la madrugada, además de orar por ti, comienza a orar por tu hogar. Camina por tu habitación si es necesario y bendice tu casa en el nombre de Jesús. Ora por tus hijos. Ora por tu matrimonio, ora por las heridas invisibles de tu familia. Porque muchas veces Dios no solo te despierta por ti, te despierta porque alguien cercano a ti necesita desesperadamente oración. Y aquí es donde la mayoría abandona, porque quieren resultados rápidos, quieren una noche de oración y que todo cambie automáticamente, pero las grandes transformaciones espirituales casi siempre ocurren lentamente. Dios trabaja profundo y lo profundo toma tiempo. Sin embargo, si perseveras, si continúas levantándote para orar en lugar de hundirte en desesperación,
Si sigues entregándole tus madrugadas a Dios, algo comenzará a cambiar dentro de ti de una manera irreversible. Tu manera de pensar cambiará, tus prioridades cambiarán, tu corazón cambiará y llegará un momento donde esas horas que antes temías se convertirán en encuentros sagrados con Dios. Porque quizás, y escucha esto cuidadosamente, quizás el verdadero milagro no sea volver a dormir inmediatamente. Quizás el verdadero milagro sea que Dios está despertando tu alma antes de que tu vida entera se derrumbe. Y lo que viene después puede transformar completamente todo lo que creías saber sobre el sufrimiento, el silencio y la manera en que Dios habla en la oscuridad. Porque llega un momento en la vida donde Dios deja de hablarte a través de señales suaves y empieza a sacudir aquello que más controlabas. Y eso es exactamente lo que muchos no entienden sobre las madrugadas. Creen que el verdadero problema es el cansancio físico, pero no se dan cuenta de que hay algo mucho más profundo ocurriendo dentro de ellos. El cuerpo está agotado, sí, pero el alma está despertando y cuando el alma despierta ya no puede seguir viviendo igual. Por eso algunas personas comienzan a cambiar después de estas noches. Lentamente dejan hábitos que antes parecían imposibles de abandonar, empiezan a buscar más silencio, comienzan a alejarse de personas que solo traían oscuridad a sus vidas, empiezan a sentir hambre de oración y aunque todavía tienen luchas, algo dentro de ellos ya no quiere volver atrás. Porque una vez que Dios toca verdaderamente tu corazón, el pecado deja de sentirse cómodo, pero antes de que ocurra esa transformación, normalmente viene una batalla intensa. Y aquí es donde muchos se asustan, porque cuando empiezas a acercarte más a Dios, muchas veces también se intensifica el combate espiritual. De repente aparecen tentaciones más fuertes, pensamientos más oscuros, recuerdos dolorosos que creías enterrados. Y piensas que estás empeorando, pero no siempre es así. Muchas veces es precisamente porque la luz de Dios está entrando más profundo. Imagina una habitación cerrada durante años. Mientras permanece oscura, no ves el polvo. Pero apenas entra la luz, todo comienza a revelarse. No porque la habitación se volvió más sucia, sino porque ahora puedes ver lo que siempre estuvo ahí. Así ocurre con el alma. Cuando Dios empieza a iluminarte, comienzas a ver heridas, pecados y cadenas que antes ignorabas. Y sí, eso puede doler muchísimo, pero también es el inicio de la verdadera libertad. Recuerdo una mujer que me dijo algo que jamás olvidaré. Padre, desde que empecé a orar en la madrugada, siento que mi vida se volvió más difícil. Le pregunté qué estaba pasando y comenzó a llorar. Por primera vez en años estaba viendo claramente el vacío de su matrimonio, la frialdad espiritual de su hogar y el resentimiento que llevaba guardando contra su padre desde la infancia. Durante años había enterrado todo eso bajo trabajo, entretenimiento y apariencias. Pero ahora, en el silencio de la madrugada, todo estaba saliendo a la superficie. Y entonces le dije algo que también necesito decirte a ti. No le tengas miedo a la verdad, porque la verdad duele antes de liberar. Pero solo aquello que se expone delante de Dios puede ser sanado. Lo que escondes permanece enfermo. Lo que entregas comienza a transformarse. Por eso cuando despiertes en esas horas, no huyas inmediatamente del silencio. Quédate un momento delante de Dios, aunque sea incómodo, porque ahí es donde comienzan las conversaciones más importantes de tu vida. Ahí descubres quién eres realmente cuando ya no hay distracciones. Ahí entiendes cuánto has intentado llenar tu vacío con cosas que jamás podían darte paz verdadera. Y aquí hay algo impresionante. Muchas veces Dios usa precisamente esas noches para prepararte para algo mucho más grande de lo que imaginas. Porque los grandes hombres y mujeres de Dios casi siempre
fueron formados en temporadas de oscuridad, silencio y lucha interior. Moisés pasó años en el desierto. David atravesó noches huyendo y llorando. San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma. Incluso Jesús pasó por Getsemaní antes de la resurrección. Nadie llega profundo en Dios viviendo siempre cómodo. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. Tal vez Dios está arrancando dependencias falsas de tu corazón. Tal vez está enseñándote a dejar de confiar únicamente en tus fuerzas. Tal vez está permitiendo estas noches porque quiere enseñarte algo que jamás aprenderías en medio del ruido y la comodidad, porque hay verdades que solo se entienden en la oscuridad. Hay personas que descubren quién es realmente Dios cuando ya no pueden controlar nada. Cuando las fuerzas se terminan, cuando las lágrimas salen solas, cuando la ansiedad ya no puede esconderse detrás de una sonrisa falsa. Y es ahí, justamente ahí, donde muchos finalmente se rinden delante de Dios por primera vez de verdad, no superficialmente, no religiosamente, sino completamente rotos. Y escucha esto cuidadosamente. Las personas más peligrosas espiritualmente para el enemigo no son las que nunca sufrieron, son aquellas que conocieron la oscuridad y encontraron a Dios dentro de ella, porque después de eso ya no vuelven a ser iguales, empiezan a vivir diferente, a amar diferente, a orar diferente, ya no buscan solamente comodidad, buscan verdad, buscan presencia de Dios, buscan paz real. Y aunque todavía tengan problemas, dentro de ellos aparece una fortaleza extraña que antes no existía. Por eso esta madrugada puede ser un punto de quiebre para ti. No porque mañana todos tus problemas desaparecerán mágicamente, sino porque hoy puedes tomar una decisión distinta. Hoy puedes dejar de huir, hoy puedes dejar de anestesiar el dolor, hoy puedes finalmente abrirle la puerta a Dios en medio de la noche. Y si haces eso, lo que comenzará a ocurrir dentro de tu alma será mucho más poderoso de lo que imaginas. Porque algunas personas duermen toda la noche, pero espiritualmente llevan años muertas. Y otras despiertan llorando a las 3 de la mañana, justo antes de que Dios transforme completamente sus vidas. Y quizá eso es exactamente lo que está pasando contigo ahora mismo. Quizá estas noches no llegaron para destruirte, sino para despertarte antes de que sea demasiado tarde. Porque hay personas que pasan toda su vida dormidas espiritualmente. Trabajan, comen, ríen, hacen planes, envejecen, pero nunca descubren el propósito para el cual fueron creadas. Nunca conocen verdaderamente a Dios, nunca sanan el corazón, nunca encuentran paz real. Y solo cuando llegan las crisis, las pérdidas o el silencio de la madrugada, comienzan a darse cuenta de que algo dentro de ellos estaba vacío desde hace años. Pero escucha esto con atención. Dios todavía te está buscando, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de las veces que huiste de Él. Dios sigue despertándote porque no se ha rendido contigo. Y eso debería conmover profundamente tu corazón. Porque muchos creen que Dios solo habla solo a los perfectos, pero la verdad es exactamente al revés. Dios suele hablar más fuerte a los cansados, a los rotos, a los que ya no pueden más, porque son ellos quienes finalmente dejan de confiar en sí mismos y comienzan a depender completamente de Él. Por eso no maldigas estas noches, no las desperdicies. Tal vez un día mirarás hacia atrás y entenderás que esas madrugadas fueron el comienzo de tu transformación, el momento donde dejaste de vivir superficialmente, el instante donde tu alma finalmente comenzó a despertar. Y cuando vuelvas a abrir los ojos entre las 3 y las 4 de la madrugada, ya no reacciones igual que antes. No tomes el teléfono, no corras hacia las distracciones, quédate en silencio unos segundos y recuerda esto: Dios podría estar llamándote por tu nombre en medio de la oscuridad. Haz la señal de la cruz lentamente, respira
profundo. Toma tu rosario. Ora aunque estés cansado. Habla con Dios aunque no sepas qué decir. Y sobre todo, deja de luchar solo. Porque la razón por la que llevas tanto tiempo agotado no es únicamente por falta de sueño. Es porque llevas demasiado tiempo intentando cargar solo heridas que únicamente Dios puede sanar. Y quiero decirte algo más antes de terminar. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántos años lleves perdido, no importa cuántos pecados escondas dentro del corazón. Si todavía puedes escuchar este mensaje, todavía hay esperanza para ti, todavía puedes volver a empezar, todavía puedes sanar, todavía puedes encontrar paz, pero tienes que responder al llamado, porque Dios toca la puerta, pero no la derriba. Y quizá esta noche, mientras todos duermen y el mundo guarda silencio, el cielo entero está esperando tu respuesta. La pregunta ya no es ¿por qué estás despertando? La verdadera pregunta es ¿qué vas a hacer, Moisés? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué tásica? ¿Qué Moisés? Sabes que Dios podría estar buscándote en medio de la noche, sin destruirse, de soltar sin desaparecer, de aceptar sin resignarse. Y aunque esto pueda sonar sutil, en realidad es un cambio profundo en la estructura interna de la persona, porque ya no está luchando contra la realidad como si fuera un enemigo, sino que empieza a relacionarse con ella de una manera diferente, no porque le guste lo que está pasando, sino porque entiende, aunque sea parcialmente, que seguir resistiendo no está cambiando el resultado, solo está aumentando el sufrimiento interno. Y aquí es donde aparece una verdad que suele ser difícil de aceptar, pero que es clave para todo proceso de transformación. No todo dolor necesita ser eliminado inmediatamente para poder ser sanado. Algunas heridas necesitan ser atravesadas antes de poder ser comprendidas, y algunos procesos necesitan ser vividos antes de poder ser cerrados. Pero el problema es que la mente humana, en su deseo de alivio inmediato, intenta saltarse el proceso, quiere ir directamente del dolor a la solución, del problema a la respuesta, de la herida a la paz. Y cuando eso no sucede, surge la frustración, la ansiedad, la sensación de abandono. Pero la vida interior no funciona como una ecuación que se resuelve de forma instantánea. Funciona más como un camino que se recorre paso a paso, incluso cuando no sabes exactamente a dónde te está llevando cada paso. Y en ese caminar empieza a ocurrir algo que marca una diferencia fundamental entre dos tipos de experiencia del sufrimiento. En una, el dolor se convierte en un ciclo repetitivo de pensamientos, emociones y recuerdos que giran sin salida. En la otra, el dolor empieza a integrarse como parte de una historia más grande, una historia que todavía no está terminada, pero que ya no se siente completamente caótica. Y esto no ocurre porque el dolor desaparezca, sino porque cambia el lugar desde donde lo estás mirando. Es como si por un momento dejaras de estar completamente dentro de la tormenta y pudieras verla también desde una pequeña distancia interior. No es que la tormenta se haya ido, es que tú ya no estás completamente perdido dentro de ella. Y ese pequeño cambio de perspectiva es uno de los puntos más importantes de todo el proceso de transformación, porque cuando la persona empieza a ver su dolor desde una mínima distancia, deja de ser solo víctima de lo que siente y empieza a convertirse también en alguien que observa lo que está viviendo. Y esa observación abre una puerta que antes estaba cerrada, la posibilidad de responder en lugar de solo reaccionar. Y aunque esa respuesta al principio sea mínima, incluso casi imperceptible, es suficiente para marcar una diferencia. Porque en el momento en que puedes observar tu dolor, aunque sea por unos segundos, ya no estás completamente dominado por él.
Y eso significa que algo dentro de ti todavía está libre, todavía está vivo, todavía puede elegir. Y es aquí donde muchas personas descubren algo sorprendente, que incluso en medio del sufrimiento más intenso, no todo en ellas está destruido. Que hay una parte que todavía puede orar, que todavía puede pensar, que todavía puede esperar, aunque sea débilmente. Y esa parte es suficiente para empezar a reconstruir. Pero esta reconstrucción no es rápida, no es lineal, no es limpia. A veces hay días donde parece que todo avanza y otros donde todo retrocede. Y eso no significa que el proceso esté fallando, significa que el proceso es humano, porque sanar no es borrar el pasado, es aprender a vivir con él de una forma diferente. Y en ese aprendizaje aparece una de las claves más profundas de toda transformación interior. La forma en que le das sentido a lo que estás viviendo determina en gran parte lo que ese dolor hará contigo. Porque el dolor no viene con significado fijo, el significado se construye dentro de ti a través de tu interpretación, de tu fe, de tu mirada, de tu apertura o tu cierre. Y aquí es donde el alma se enfrenta a una decisión silenciosa pero poderosa, una decisión que no siempre se toma una sola vez, sino muchas veces en muchos momentos distintos, la decisión de interpretar el dolor como destrucción o como proceso, como final o como tránsito, como castigo o como transformación. Y aunque ninguna de estas interpretaciones elimina inmediatamente el sufrimiento, sí cambia profundamente la manera en que ese sufrimiento se instala dentro de ti. Porque cuando el dolor es visto como algo sin sentido, se vuelve pesado, opresivo, interminable. Pero cuando empieza a ser visto como parte de un proceso más grande, aunque aún no se entienda completamente, empieza a abrirse un espacio interior donde la esperanza puede volver a existir. Y esa esperanza no es una emoción superficial, es algo mucho más profundo. Es la posibilidad de seguir adelante sin tener todas las respuestas. Es la capacidad de caminar incluso cuando no ves todo el camino. Es la decisión de no cerrar completamente el corazón, incluso cuando todo dentro de ti te empuja a hacerlo. Y es precisamente en esa tensión donde ocurre la transformación más real. Porque el dolor no desaparece de inmediato, pero deja de tener la última palabra. Ya no define completamente quién eres, ni lo que será tu vida. Empieza a ocupar su lugar dentro de una historia más amplia. Una historia que todavía se está escribiendo. Y aunque todavía falta mucho por comprender en este camino, hay algo que ya empieza a ser evidente. El dolor, cuando es atravesado con conciencia, no solo rompe, también abre preguntas, abre percepciones, abre espacios internos que antes no existían. Y en esos espacios lentamente empieza a aparecer algo que parecía perdido, la posibilidad de reconstrucción interior. Pero todavía no hemos llegado al punto donde esa reconstrucción se vuelve visible, donde el dolor deja de ser solo proceso y empieza a convertirse en fruto. Porque antes de eso hay un paso más profundo, un paso donde la persona deja de preguntarse únicamente cómo sobrevivir a lo que está viviendo y empieza a descubrir cómo ese mismo sufrimiento puede convertirse en una forma completamente nueva de vida interior. Y ese paso es donde todo cambia de verdad. Sucede, empieza a liberar energía interior que antes estaba atrapada en la resistencia. Y esa energía comienza a transformarse en otra cosa. Pero ese paso no es inmediato, es un proceso. Y ese proceso muchas veces comienza en silencio, en la oscuridad, en momentos donde nadie ve lo que está ocurriendo dentro de la persona. Porque por fuera todo puede parecer detenido, pero por dentro algo está empezando a reorganizarse. Y es aquí donde aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. No todo lo que se siente como pérdida es realmente
pérdida. A veces lo que se pierde es solo lo que ya no podía sostenerte. A veces lo que se rompe es lo que te estaba limitando sin que lo supieras. Y a veces lo que se cae es lo que impedía que algo más verdadero pudiera empezar a construirse, pero en el momento del dolor esto no se ve. En el momento del dolor solo se siente vacío, confusión, desorden, y es completamente humano sentirlo así. No se trata de negar ese dolor ni de maquillarlo con frases positivas. Se trata de entender que el dolor no es el final del significado, aunque en ese momento parezca que sí lo es. Y aquí es donde entra algo esencial que muchas personas pasan por alto. El dolor necesita ser atravesado con conciencia, no solo con resistencia, porque resistir el dolor lo prolonga de una manera interna, mientras que atravesarlo con una actitud diferente abre la posibilidad de transformación, aunque no elimine inmediatamente la herida. Pero para poder atravesarlo de esa manera, primero hay que dejar de luchar con una idea muy profunda, la idea de que todo debería tener una explicación inmediata, porque esa necesidad de explicación muchas veces se convierte en una prisión, y cuando no encontramos respuestas rápidas empezamos a construir conclusiones erróneas, conclusiones como Dios me abandonó, esto no tiene sentido, esto es injusto y por eso no puede tener ningún propósito. Y esas conclusiones, aunque nacen del dolor, no siempre son verdad, son interpretaciones. Y el problema es que cuando una interpretación se repite lo suficiente, empieza a sentirse como una realidad absoluta. Pero hay algo más profundo todavía, algo que empieza a abrirse cuando la persona deja de exigir respuestas inmediatas y empieza a permanecer en el proceso. Y es que el dolor, cuando no se huye de él, empieza a revelar capas más profundas de la persona, miedos antiguos, heridas no resueltas, dependencias emocionales, estructuras internas que nunca habían sido cuestionadas. Y aunque esto puede ser incómodo, es precisamente ahí donde empieza la posibilidad real de transformación, porque no puedes transformar lo que no estás dispuesto a ver, y muchas veces el dolor actúa como una luz fuerte que ilumina lugares del alma que habían permanecido en la sombra durante mucho tiempo, y entonces empieza a ocurrir algo extraño. La persona que antes solo quería escapar del dolor empieza a comprender que huir no lo elimina, solo lo retrasa. Y que enfrentarlo no significa que desaparezca de inmediato, pero sí significa que deja de tener el mismo poder destructivo sobre la vida interior. Y es aquí donde empieza a aparecer una pequeña grieta en la oscuridad. No una solución completa, no una salida definitiva, pero sí una grieta. Un momento donde la persona, en medio de su sufrimiento, empieza a darse cuenta de que todavía puede respirar dentro del dolor, que todavía puede pensar, que todavía puede elegir una respuesta, aunque sea pequeña. Y esa pequeña posibilidad es más importante de lo que parece, porque es el inicio de una transformación que no ocurre de golpe, sino en capas, lentamente, casi imperceptiblemente. Pero aún no hemos llegado al núcleo de esta transformación, porque hasta ahora hemos visto cómo el dolor desordena, cómo revela, cómo confronta, pero todavía falta entender cómo es que ese mismo dolor puede convertirse en algo completamente distinto dentro del alma humana. Y eso nos lleva a un punto mucho más profundo, donde la pregunta ya no es solo cómo sobrevivir al dolor, sino cómo permitir que el dolor se convierta en algo que te cambie sin destruirte. Y ese es el punto donde todo empieza a volverse verdaderamente diferente. Pero antes de entrar ahí, necesitas ver algo más, algo que ocurre cuando el alma deja de resistirse y empieza, aunque sea lentamente, a abrirse a una
posibilidad distinta dentro del sufrimiento. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Y es en ese punto exacto. Cuando la resistencia interna empieza a debilitarse y la persona deja de pelear con todo lo que le está pasando, donde ocurre algo que no es espectacular desde afuera, pero que es profundamente decisivo en el interior del alma, porque el dolor no cambia de forma de inmediato, pero la forma en la que lo estás viviendo empieza a transformarse lentamente, casi sin que te des cuenta. Y esto es importante porque muchas personas esperan un momento dramático, no un gran giro emocional, una señal clara que marque el final del sufrimiento. Pero la transformación real casi nunca funciona así. La transformación real empieza en algo mucho más pequeño, casi invisible. El momento en el que dejas de alimentar la lucha interna contra lo inevitable y empiezas a observar lo que estás viviendo con una mínima apertura, aunque todavía duela, aunque todavía no entiendas nada. Y es ahí donde empieza a romperse una ilusión muy profunda, la ilusión de que el control total es posible. Porque durante mucho tiempo la mente intenta sostener la idea de que si piensa lo suficiente, si analiza lo suficiente, si entiende lo suficiente, entonces podrá encontrar una salida lógica al dolor. Pero llega un momento donde esa estrategia simplemente deja de funcionar. Y no porque la mente sea débil, sino porque el dolor no siempre se resuelve en el nivel de la comprensión. A veces se transforma en otro nivel completamente distinto. Y cuando eso ocurre, la persona se encuentra en un terreno desconocido, un terreno donde ya no puede explicar todo, pero tampoco puede seguir negando lo que siente. Y en ese espacio intermedio, incómodo, silencioso, empieza a nacer algo nuevo. La posibilidad de rendirse empieza con presencia, con estar ahí, con no huir, con no anestesiar lo que sientes. Y aunque no lo parezca, ese es el primer paso invisible de todo proceso espiritual profundo, dejar de escapar del dolor, porque lo que no enfrentas te controla, lo que no miras te domina y lo que no atraviesas se repite. Pero hay algo más profundo todavía, algo que muy pocas personas entienden en el momento del sufrimiento, y es que el dolor no solo te afecta a ti, también revela lo que hay dentro de ti. Porque cuando todo va bien puedes sostener una imagen, una estructura, una versión de ti mismo. Pero cuando llega la crisis, esa estructura empieza a romperse y lo que queda es lo real. Y es ahí donde algunas personas se asustan porque descubren emociones que no conocían, miedos que habían escondido, heridas que no habían sanado, pero al mismo tiempo es ahí donde también aparece algo inesperado, la posibilidad de reconstrucción. Porque no puede ser reconstruido si no ha sido primero quebrado, y no puede ser transformado si nunca ha sido tocado por algo que te obligue a cambiar. Y esto no es una idea poética, es una realidad espiritual profunda que atraviesa toda la experiencia humana. Pero aquí viene la parte que nadie quiere escuchar. No todo dolor se transforma automáticamente en bendición. Hay dolor que se queda como dolor si no se le da dirección, y hay dolor que se convierte en destrucción interna si no se le da sentido. Entonces la verdadera pregunta no es si el dolor tiene poder, porque sí lo tiene. La pregunta es, ¿quién está guiando ese dolor dentro de ti? ¿Estás siendo guiado por el miedo, por la desesperación, por la rabia, o estás siendo acompañado por algo más profundo que todavía no has aprendido a nombrar? Y aquí es donde te voy a llevar más profundo en el siguiente paso, porque lo que viene no es teoría, no es filosofía, no es una explicación bonita. Lo que viene es el punto donde muchas personas descubren que su sufrimiento no era lo que pensaban, y donde empiezan a ver por primera vez que incluso en medio del dolor más oscuro hay una presencia que no se ha ido. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, porque antes de entender cómo el dolor puede convertirse en bendición, necesitas entender algo mucho más inquietante,
¿Qué es exactamente lo que ocurre dentro del alma humana cuando el sufrimiento se queda sin sentido? Y eso lo vamos a descubrir en la siguiente parte. Y es precisamente ahí, en ese punto donde el dolor ya no puede ser ignorado y donde tampoco puede ser resuelto con soluciones rápidas, donde comienza algo que muy pocos entienden de verdad. Porque cuando el sufrimiento se instala en la vida de una persona, no solo afecta sus emociones o su mente, también empieza a reconfigurar su forma de ver a Dios, a los demás y a sí mismo. Y si esa reconfiguración ocurre sin dirección, sin fe, sin una lectura más profunda de lo que está pasando, entonces el dolor no solo hiere, también distorsiona. Y por eso hay personas que después de una pérdida no solo sufren la pérdida en sí, sino que empiezan a perder algo más silencioso y más peligroso, la confianza. Primero dejan de confiar en las circunstancias, luego en las personas y poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a dejar de confiar incluso en Dios. Y no porque hayan decidido alejarse conscientemente, sino porque el dolor no interpretado correctamente va construyendo una narrativa interna que lo explica todo desde la ausencia, desde el abandono, desde el vacío. Pero aquí es donde aparece una verdad que cambia el eje completo de esta historia, aunque en el momento del sufrimiento no sea fácil verla, porque el dolor no solo tiene el poder de romper, también tiene el poder de revelar. Y lo que revela depende de cómo lo atraviesas, no solo de que lo atravieses. Y esto es lo que separa dos caminos muy distintos en la vida de una persona. El mismo dolor puede producir dos resultados completamente opuestos. Puede convertir a alguien en una persona cerrada, amarga, desconectada de todo, o puede convertirla en alguien más profundo, más compasivo, más consciente de lo esencial. Y lo impactante es que no es el dolor en sí el que decide el resultado, es la respuesta interior frente a ese dolor. Pero responder en medio del sufrimiento no es algo automático, porque cuando el alma está herida, la primera reacción natural no es la confianza, sino la defensa, no es la apertura, sino el cierre, no es la entrega, sino el control desesperado de algo que ya se salió de nuestras manos. Y es ahí donde muchas personas se quedan atrapadas, no porque no quieran salir, sino porque no saben cómo salir sin negar lo que sienten. Y sin embargo, hay un misterio más profundo en todo esto. Algo que no siempre se entiende en el momento del dolor, pero que con el tiempo empieza a revelarse. Y es que el sufrimiento no solo muestra lo que está roto, también muestra lo que estaba sostenido por algo frágil, porque cuando todo se derrumba, no es solo una pérdida, es una revelación de lo que no tenía raíces profundas. Y aquí es donde empieza un proceso silencioso que casi nunca es visible desde afuera. Es el proceso donde la persona comienza a enfrentarse a preguntas que no había considerado antes. No solo ¿por qué me pasó esto?, ¿no?, sino ¿qué era lo que realmente estaba sosteniendo mi vida hasta ahora? Y muchas veces la respuesta es incómoda porque descubrimos que estábamos confiando más en el control, en la estabilidad, en las personas, en las circunstancias, que en algo más profundo. Y es en ese descubrimiento donde el dolor empieza a cambiar de forma, porque ya no es solo una herida, se convierte en una invitación que no siempre se siente como algo bueno al principio, porque implica soltar, implica rendirse, implica dejar de sostener lo que ya no se puede sostener. Y aquí es donde muchas personas resisten, porque rendirse suena a perder, suena a fracaso, suena a debilidad. Pero en el lenguaje espiritual, rendirse no siempre significa perder. A veces significa dejar de luchar contra lo inevitable para empezar a ver lo posible. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras una persona sigue luchando contra el pasado, contra lo que no puede cambiar, contra lo que ya ocurrió, se va agotando
internamente, pero cuando empieza a aceptar que hay cosas que no dependen de su control, algo extraño. Y si te dijera que ese dolor que estás intentando evitar, ese que te despierta en la madrugada con el pecho apretado y la mente hecha un caos, no está destruyendo tu vida, sino que podría estar construyéndola de una forma que aún no puedes entender. Porque lo que hoy sientes como un castigo, como un abandono, como una herida que no cierra, podría ser exactamente el lugar donde Dios está trabajando más profundamente en ti, aunque ahora no lo veas, aunque ahora te cueste creerlo. Y aquí es donde todo cambia, porque la mayoría de las personas viven el dolor como si fuera el final de la historia, como si el sufrimiento fuera una sentencia definitiva. Pero lo que vas a descubrir en este mensaje es algo que puede romper esa forma de pensar para siempre, porque el dolor no siempre es el final, muchas veces es el comienzo de algo completamente nuevo. Y si te quedas hasta el final de este camino, vas a entender por qué algunas personas se rompen con el sufrimiento, mientras otras salen de él completamente transformadas. Pero antes de llegar ahí, tienes que mirar de frente algo incómodo, porque el primer problema no es el dolor que estás viviendo, el primer problema es lo que crees que ese dolor significa. Porque si tú crees que el sufrimiento es un castigo, entonces te vas a cerrar. Si crees que es abandono, vas a desesperarte. Y si crees que no tiene sentido, entonces vas a perder la fe en medio de la tormenta sin siquiera darte cuenta. Y sin embargo, lo más impactante es esto. Hay personas que han vivido exactamente el mismo tipo de dolor que tú, la misma pérdida, la misma traición, la misma enfermedad, la misma oscuridad. Y aún así, su historia no terminó en destrucción, terminó en transformación. Entonces la pregunta no es si el dolor existe o no. La pregunta real es ¿qué haces tú con él cuando llega? Porque el dolor no viene con instrucciones claras, llega sin avisar, rompe estructuras, desordena emociones y de repente te encuentras tratando de sobrevivir a algo que no pediste. Y en ese punto hay una voz interior que empieza a crecer, una voz que dice, Dios te abandonó, esto no tiene sentido, esto no va a cambiar. Y si esa voz se queda sin respuesta, empieza a construir una narrativa peligrosa, una narrativa donde el sufrimiento se convierte en identidad. Pero hay otra posibilidad, una posibilidad que cambia todo, aunque no es fácil, aunque no es inmediata, aunque no se siente natural, y es la posibilidad de que el dolor no sea el enemigo, sino el lenguaje que Dios usa cuando quiere hablarte en un nivel más profundo. Y aquí es donde empieza la tensión real de este mensaje, porque nadie quiere escuchar que su dolor puede tener propósito. Cuando alguien está sufriendo, lo que quiere es una salida inmediata, una solución rápida, una explicación clara, pero la vida espiritual no funciona así y lo sabes, porque si fuera así, ya habría salido de ese sufrimiento hace mucho tiempo. Entonces déjame llevarte a una verdad que no es cómoda, pero sí liberadora. No todo lo que duele es destrucción, a veces es transformación en proceso. Y lo que tú llamas pérdida, Dios lo puede estar usando como formación. Lo que tú llamas ruptura puede ser reordenamiento. Y lo que tú llamas final puede ser el inicio de algo que todavía no tiene forma en tu mente. Pero, claro, esto no es automático porque el dolor sin dirección no transforma. El dolor sin sentido solo endurece. Y aquí es donde muchas personas se pierden porque sufren, pero no entienden qué hacer con su sufrimiento.
lo cargan, lo acumulan, lo repiten en su mente una y otra vez, pero no lo transforman. Y entonces el dolor se convierte en amargura. Y es en ese punto donde empieza una batalla invisible, porque el sufrimiento siempre te empuja hacia dos direcciones. Una dirección es el cierre del corazón, el aislamiento, la queja constante, la pérdida de fe. Y la otra dirección es más difícil, más lenta, pero profundamente transformadora. La apertura, la confianza, el proceso de entrega. Y lo que vas a descubrir aquí es que nadie transforma su dolor por accidente. No ocurre solo porque pase el tiempo. No ocurre solo porque te acostumbres. El dolor se transforma cuando tú entras en una forma completamente distinta de vivirlo. Y esa forma empieza con algo que casi nadie quiere hacer: dejar de pelear contra la realidad. Porque mientras tú estás luchando contra lo que ya pasó, contra lo que no puedes cambiar, contra lo que no entiendes, estás perdiendo la oportunidad de ver lo que sí puedes construir a partir de eso. Y eso es lo que hace que algunas personas se queden atrapadas años en el mismo dolor, mientras otras empiezan lentamente a salir de él. Pero ahora escucha esto con atención, porque aquí empieza el giro más importante de todo este mensaje. El dolor no es solo un problema emocional, es también un lugar espiritual. Un lugar donde se revela algo que en los momentos de comodidad nunca ves. Porque cuando todo va bien es fácil creer que tienes el control, que entiendes la vida, que puedes manejarla. Pero cuando el dolor llega, todo eso se rompe y en ese quiebre algo más profundo empieza a aparecer. Y es aquí donde muchas personas hacen la pregunta equivocada. Preguntan: ¿por qué me está pasando esto? Y esa pregunta, aunque humana, muchas veces te encierra, porque no siempre vas a tener una respuesta clara. Hay sufrimientos que no se explican fácilmente, hay historias que no tienen respuestas inmediatas, hay dolores que simplemente existen dentro del misterio de la vida humana. Pero hay otra pregunta que cambia todo. No es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo hacer con esto ahora que ya está aquí? Porque una pregunta te deja atrapado en el pasado y la otra te empuja hacia el futuro. Una te paraliza, la otra te abre camino. Y es aquí donde empieza el verdadero conflicto interior, porque aceptar esto no es sencillo. Tu mente quiere respuestas, tu corazón quiere alivio inmediato, tu alma quiere sentido. Pero el proceso de transformación del dolor no empieza con respuestas